Vamos a compartir una palabra que nos va a bendecir en esta mañana. El tema de esta mañana es la diferencia abismal entre decir y hacer. Medio largo el título, pero es importante. La diferencia abismal que hay entre decir y hacer. No tenemos que pensar mucho para encontrar una persona con estas características, que dice y no hace. Más en este tiempo que estamos antes de las elecciones. Los políticos van por todo el país, viajan, hacen y dicen vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a hacer esto. Y algunos dicen vamos a hacer y hace 4 años que están gobernando. ¿Ves? ¿Y cómo puede ser? ¿Por qué vamos a hacer? ¿Por qué no hicieron? Pero bueno, esas cosas que uno no entiende de los políticos. Pero esto se caracteriza mucho en los políticos, porque ellos quieren ahora el voto tuyo, el voto mío. Entonces te prometen que van a hacer cosas, pero no tienen ni siquiera la más mínima idea de cómo lo van a hacer, si lo llegan a poder hacer. Pero te lo prometen para poder captar tu voto. Una vez que vos votaste, ellos tienen 4 años asegurados. Por más que vos te enojes, lo patalees, le haga piquete, ellos 4 años van a estar ahí y no se van a ir, como nos pasa en la actualidad. Entonces, hay mucha gente que dice y no hace. Quizá encontremos acá gente mucho más cerca de lo que te imaginás que dice y no hace. Ya no quiere mirar para el costado. ¿Qué hago? ¿Este será o no será? No, más cerca todavía. Hace así. ¿Vos te pensaste que era? No. A veces nosotros mismos. ¿Sabe qué? Recuerdo que cuando era más joven, mi esposa me ayudó muchísimo en esto. Yo era inmaduro. Todavía me queda algo de inmadurez, me imagino, pero Dios me ha tratado bastante. Ya estoy bastante avanzado en años. Era hora que madure algún día. Pero yo me comprometía con muchas cosas que después no podía hacer. ¿Por qué lo hacía? Y porque yo quería en realidad. Pero a veces me comprometía con 2 o 3 cosas en el mismo horario y es imposible que uno vaya a 3 lugares a la misma hora el mismo día. Imposible. Pero usted no puede venir, pastor. Sí, voy. Y el otro me decía, sí, voy. Y después no me daba cuenta, se me juntaban las cosas y me comprometía con cosas que no podía hacer. Entonces mi esposa me enseñó y me dijo, vos no tenés que decir que sí enseguida, decir, voy a ver, me voy a fijar. Vos tenés el buen corazón, pero queda peor que diga que sí y no vaya, que le digas que no, o que vas a ver, o que tenés otra cosa. Queda por lo menos más sincero. Entonces yo decía que sí, decía un montón de cosas y no hacía. No era que tenía una mala intención, no era perverso, no era corrupto, sino que simplemente no sabía manejar mis tiempos, no sabía armar mi agenda. Entonces aprendí. Ahora estoy tratando, por supuesto, trato siempre de, si digo, hacer. Si me comprometo, estar. Ahora, yo le quiero dar una buena noticia. Cuando Dios dice, Él sí hace. Yo puedo fallar, pero cuando Dios dice, Él sí hace. Diga conmigo, cuando Dios dice, hace. Si nos referimos a Jesús, Él no vino solo a decir, sino a hacer. Repito, si nos referimos a Jesús, Él no vino solo a decir, sino a hacer. Sería interesante leer una palabra para arrancar este mensaje, que es la palabra en que vamos a fundamentar el mensaje. Ahora, cuando Dios me habló de esto, yo estaba meditando y digo, ¿cuántas veces la iglesia solamente es palabras? O sea, pero no pasa nada. Porque si usted viene acá, que yo le hablo y dice, ¡ay, qué linda palabra! Pero usted se va igual que vino, ¿de qué le sirve? Yo le digo, Dios tiene poder, pero usted se va tan vencido, se va tan derrotado, usted se va tan amargado como vino. ¿Dónde está el poder de Dios? Ahora, yo quiero decirle algo. Cuando Dios dice, hace. Se lo voy a decir de nuevo. Cuando Dios dice, hace. Se lo voy a decir otra vez. Cuando Dios dice, hace. Una cuarta vez. Cuando Dios dice, hace. Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19. Es la palabra que vamos a sustentar todo el mensaje, aunque voy a alternar con otras palabras. Pero Lucas 4, 18 y 19, lo encontramos a Jesús, que Él va a la sinagoga, ese es el contexto. Él va a la sinagoga de su ciudad, donde Él se había criado, en Nazaret. Él todavía no había iniciado su ministerio, este es el puntapié inicial.
Y él se sienta y le dan para leer, porque le daban cada tanto el libro, o sea, las escrituras para leer, la Biblia sería, para que usted, era el Corán, bueno, pero para que usted tenga una idea, la Biblia. Y él se para y lee esto que vamos a leer nosotros. Lucas 4, 18 y 19 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, capacitado para dar buenas noticias nuevas, por cuanto a los pobres. Me ha enviado a dar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. ¿Qué le parece a usted? ¿Que esto es un anuncio o lo pensaba hacer? Porque uno dice: ay, qué linda palabra, pero se va igual. La idea es que esta mañana el Señor haga una obra grande. Si Dios promete, cumple. Si Dios dice, hace. No es como Dios no es político. Zafamos, ¿sí? No hay problema. Si Él promete, Él cumple. Ahora, parece que el Evangelio de Jesús era bastante agresivo con los problemas del hombre. O sea, el Evangelio de Jesús era agresivo con los problemas del hombre. Él encontraba un endemoniado y le echaba fuera a los demonios. Él encontraba un enfermo y lo sanaba. Él encontraba a alguien pecando y si ese se arrepentía, lo perdonaba y le cambiaba la vida. O sea, no era el ministerio de Jesús, no era el Evangelio de Jesús, no era un evangelio sencillo, tranquilo. Ay, vinimos a escuchar un sermón. No eran sermones, era palabra de poder, palabra de vida. Uy, me parece que la lluvia le afectó. La palabra de Jesús era palabra de vida, era palabra de poder. O sea, cuando Él hablaba, no solamente hablaba, algo hacía. Diga conmigo, esta mañana algo vamos a hacer. Algo va a pasar. Hebreos capítulo 13, versículo 8. Yo quiero decirle que Jesús no ha cambiado. Jesús no ha cambiado, aunque Él no está físicamente, Él está en espíritu en este lugar. ¿Y sabe lo que dice la palabra de Dios? Mire, Hebreos 13, 8 dice: Jesucristo, ¿qué dice? No lo escucho. Es el mismo cuando, ayer cuando fue escrito la palabra, hoy y lo seguirá siendo por los siglos. Siempre presente, Él no cambia, es el mismo, ayer, hoy y siempre. O sea, las cosas pueden cambiar, nosotros podemos cambiar, pero Él seguirá siendo el mismo. Si Él dice, hace. Ahora, si descubrimos lo que Jesucristo hizo en su estadía sobre la tierra, podemos estar seguros que hoy la historia se puede volver a repetir. Porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Es decir, si yo descubro lo que Él hizo cuando estuvo sobre la tierra, puedo creer que también lo puede hacer hoy porque Él no ha cambiado. No lo veo muy animado. Sigo, yo estoy hecho estrellas, así que no sea problema. Si usted no se desanima, no se anima, despacito se va a ir animando. No me va a desanimar, quédese tranquilo. Ahora, cuando Dios creó al hombre, lo hizo todo perfecto. Diga conmigo, qué maravilla. Cuando Dios crea al hombre, lo hizo todo perfecto. El hombre no tenía problemas. Los problemas del hombre era cómo ponerle nombre a los animales, que tampoco era un problema porque tenía un cerebro privilegiado. No había dificultades. Había trabajo, pero no había dificultades. Todo fluía maravillosamente. O sea, cuando Dios hizo al hombre, todo lo hizo perfecto. Nada estaba mal. Todo era en abundancia, salud. Imagine un hombre hecho a la imagen de Dios, igualito que Dios. ¿Cómo podía estar mal? Ahora bien, algo grave sucedió que cambió todo lo que Dios había. Fíjese, Génesis capítulo 1, versículo 31, dice justamente esto de la maravilla de la obra de Dios. Dice, y vio Dios cuando Él termina de hacer al hombre, toda la creación, y el día que termina de hacer todo, en el sexto día, Él dice de esta manera, y vio Dios que todo lo que había hecho, he aquí que le salió más o menos. ¿Cómo era? Bueno nomás. Bueno, era excelente. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Es decir, lo que Dios hizo fue excelente. Maravilloso. O sea, todo lo hizo con excelencia, abundancia, maravilla, plenitud. Eso era lo que Dios hizo. Ahora, encontramos que hubo un problema. Génesis capítulo 3, versículo 17. Algo sucedió que cambió lo bueno que Dios hizo
y lo echó a perder para que lleguemos a la condición actual del ser humano. Porque si Dios hizo todo bueno, hoy estamos como estamos. Entonces Génesis 3, 17 al 19 da un indicio de qué es lo que pasó. Dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, por cuanto me desobedeciste, por decirlo de otra manera, ¿qué le dice? Maldita será la tierra por tu causa. ¿Cuál era el motivo de la bendición del hombre antes que el hombre desobedeciera? La tierra. La tierra tenía toda clase de abundancia para el hombre, pero cuando el hombre peca, por cuanto la tierra le había sido entregada al hombre, el hombre ejerce una maldición sobre la tierra. Y la tierra ahora no le va a devolver bendición, sino justamente todo lo contrario. Dice, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. O sea que el pecado del hombre lo llevó al hombre a la condición actual. Dios lo creó perfecto, pero la condición en la que el hombre se encuentra es el resultado de su pecado que lo separó del dador de la vida y le quitó la bendición, porque en realidad el pecado maldice no solamente al hombre, sino todo aquello sobre lo cual el hombre ejerce influencia. Por eso cuando un padre de familia peca, maldice toda la familia. Cuando un padre de familia peca, sus hijos son malditos. Ayer estaba hablando con una hermana que tiene un colega, es un profesional, y él tiene unos problemas de crianza terribles y él tiene unos problemas de violencia. Entonces ella le decía, si vos no tratás eso, le vas a transmitir eso a tu hijo. Y dice, no, por favor, dice que dijo él. Y pero es obvio, yo lo que tengo doy. Cuando un padre de familia peca, toda la familia es maldecida. Todo lo que está bajo nuestra influencia será maldecido. Una mamá que tiene problemas y no resuelve sus problemas va a traerle maldición a su bebé. Una mamá que está enojada con quien sea, por más que tenga razón, esa carga de enojo, de bronca, se la va a cargar al niño y va a tener un nene nervioso, va a tener un nene hiperactivo, va a tener un nene que pelea todo el tiempo, como es un desobediente, rebelde. ¿Por qué? Porque es lo que le transfirió la madre. Le pone el sello que ella tiene. Siempre la maldición es transferida a todo lo que está bajo nuestra autoridad. Si usted es un líder y usted no arregla problemas de pecado, va a maldecir toda la gente que tenga en su casa luz. Si usted es lo que sea, toda la gente que esté bajo su influencia, ya sea en el ámbito espiritual o en el ámbito natural, o sea, toda esa gente va a estar maldecida. Si usted tiene un problema sin resolver y usted tiene un negocio, su negocio no va a ser bendecido no es porque el marketing, no es porque el cliente, es porque el dueño del negocio tiene problemas. O sea, esto es espiritual, hermanos, son principios divinos. Entonces el hombre vive, se cree que pecado, el diablo le sigue a los ojos a causa del pecado y se cree que no pasa nada, total, y bueno, son debilidades. No, el pecado es pecado y a menos que lo dejemos, nos va a traer maldición. Entonces Dios lo hizo todo perfecto, sin embargo, por eso vamos a ver que el pasaje que Jesús decía es una necesidad tremenda. A Jesús le indigna ver la condición del hombre siendo que Él creó todo perfecto. A Dios le indigna ver la condición. Hermano, yo veía esa gente que se acercaba a los puestos de oración, esos rostros arruinados, gente llorando cuando le estaban orando. Y a mí me partía el corazón, digo yo, están destrozados, están deshechos. ¿Sabe por qué? Por el pecado. Pero están ciegos, ni se dan cuenta que están en pecado, no tienen salvación. Y nosotros tenemos la salvación, tenemos la oportunidad de abrirle los ojos y de sacarlos del mismo infierno. Entonces a mí me quebrantaba y me quedaron esas imágenes acá, que cuando doblo mis rodillas para orar, clamo por esa gente. No para que hayan recibido una bendición, sino para que sean arrancados y sean salvos. Y salgan de la maldición y puedan venir al plan de Dios y al propósito de Dios. Entonces el hombre que hoy vive sobre la tierra no es el que Dios creó. El que Dios creó lo hizo en gran manera bueno. Y el que hoy está es en gran manera malo. El hombre hoy vive bajo la tiranía de Satanás, pues a él la humanidad le dio el derecho, le dio la autoridad para que lo dañe. Es por eso que apareció Jesús
Porque la condición del hombre no es la original, o sea, no es lo que Jesús planeó, no es lo que Dios planeó para el hombre. Si hoy todavía vos estás acá y estás viviendo bajo maldición, estás viviendo oprimido por el diablo, estás viviendo deshecho por un montón de problemas, ese no es el plan original que Dios tiene para tu vida. Y si saliste de las tinieblas, hoy se tienen que romper toda clase de maldición sobre tu vida. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, dice la palabra del Señor. Mire la condición del hombre común y la obra de Cristo. Primera de Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Dice, para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. ¿Qué es la obra del diablo? El pecado. Si el Señor es el único que tiene poder para deshacer el pecado que mora en mí, que mora en vos, es el único que tiene el poder. Vos te podés decir cualquier cosa, pero si a menos que el Señor te liberte, nos liberte del pecado, o sea, vamos a permanecer esclavos del diablo, porque Él tiene legalidad sobre nosotros y nos va a maldecir, nos va a arruinar la vida. Hermano, todo lo que vimos es la cosecha de una siembra que hemos hecho. Hay gente que le iba echando culpa a todo el mundo, porque aquel me hizo, aquel me traicionó, aquel. Es la consecuencia de tu pecado. No le pases facturas a nadie, enfrentate a Dios y arrepentite, humillate, porque cuando vivimos pasando factura, vivimos engañados y vivimos siempre en el mismo pozo. Hay gente que vive, sí, porque si a mí no me hubieran abandonado, sí, porque si a mí no me hubieran traicionado, si no me hubieran estafado, ya pasó. Pero es la consecuencia de tu pecado, porque vos habilitaste al diablo para que te maltrate de esa manera, porque vos también fallaste. Pero cuando te encontrás con el Señor, que Él dice, el Espíritu del Señor me ha ungido para dar buena noticia a los pobres, de eso se trata el mensaje de hoy. Pero la condición no es la culpa de alguien más, es mi responsabilidad frente a Dios. Hay gente que, sí, porque usted no sabe, hermano. Hay gente que le encanta todo lo que yo pasé, lo que me hicieron. Es tu responsabilidad. Porque si hubieras estado del lado del Señor, todo eso que te pasó no te hubiera pasado. Hoy tendrías testimonios maravillosos para contar, como los tengo yo, por misericordia y gracia de Dios. Tuviste adversidad, tuve más victorias que derrotas. Tuviste batallas, 50.000 por día. Y Dios me ayuda y me da la victoria. Y siempre tengo algo nuevo para contar de todo lo que Dios hace. ¿Se acuerda el domingo pasado de aquellos que viven contando victorias hace 30 años atrás? O sea, hoy Dios quiere hacer algo nuevo. Hoy Dios quiere hacer algo nuevo. Ahora, sepa esto, Cristo vino a deshacer las obras del diablo, vino a romper, a destruir, a quebrantar, a abrir, a soltarnos de las obras del diablo. O sea, no soporte vivir amargado por el diablo. O sea, usted será libre esta mañana. Ahora, mire lo que la palabra dice, porque le va a bendecir. Hechos capítulo 10, versículo 38. Hechos 10, 38. Menciona ya Jesús había ascendido a los cielos, pero habla de Jesús. Y dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. ¿Y qué? Y cómo esto anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Pensé que se iba a alegrar por lo menos. Por Dios. O lo agarré mal parado o está muy frío. Imagínense, se lo leo de nuevo, a ver. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ahora le voy a decir la palabra que le di al principio. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. O sea que esto usted no lo lee en el tiempo pasado, lo lee en el tiempo presente. ¿Cómo Jesús anda ungido por el Espíritu Santo, sanando, haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo? O sea, esto que vamos a leer es el Evangelio de Cristo, lo que leí al principio y lo que le voy a leer ahora otra vez, Lucas 4:18, es el Evangelio de Cristo. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos,
y a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. O sea, entienda que Dios no hace nada sin antes hablar. Siempre que Dios va a hacer algo, primero habla. Por eso esta mañana es importante. Si Dios te está hablando, algo va a hacer. Porque Dios no es palabras. Cuando Él habla es porque va a actuar. Primero habla y actúa. Diga conmigo, Dios habla y actúa. Diga conmigo, hoy vamos a ser testigos presenciales de lo que Dios hará esta mañana. Diga conmigo, hoy vamos a ser testigos presenciales de lo que Dios hará esta mañana. El anuncio es determinante y proclama acción a favor del hombre para recuperar lo perdido. Si uno mira la escena original donde el hombre fue creado y Dios hizo todo en gran manera bueno y hoy está todo en gran manera malo, o sea, pero el Señor, cuando Jesús aparece, viene justamente, que lo vamos a leer en un momento, para recuperar todo lo que se había perdido. O sea, aunque Jesús viene como hombre, no viene desprovisto del poder de Dios para hacer lo que están los planes de Dios. Por eso dice, el Espíritu de Dios está sobre mí, el Espíritu del Todopoderoso está sobre mí para traer buenas noticias a los pobres. Comienza diciendo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Sin el Espíritu de Dios, nada sucederá. Pero cuando el Espíritu de Dios está, allí hay libertad. Diga conmigo, hay libertad. Diga conmigo, con el Espíritu de Dios, todo es posible. Es el Espíritu Santo que creó todas las cosas. Es el poder del Espíritu Santo. Es el poder de Dios que levantó a Cristo de los muertos. Es el poder de Dios que ahora está aquí y está dentro tuyo, que va a hacer milagros esta mañana. Es el Espíritu de Dios que es el factor sin límites para hacer que la obra de Dios sea hecha en la tierra. Diga conmigo, el Espíritu Santo es el factor divino sin límites que va a obrar. No lo escucho. Diga conmigo, el Espíritu Santo es el factor de Dios sin límites que va a obrar en mí esta mañana para traerme vida abundante. O sea, le capacitó para dar buenas noticias a los pobres. Estas buenas noticias son las que describe a continuación y comienza a hacer una cantidad de anuncios. Estas buenas noticias son dadas a los pobres. Es increíble la descripción del término pobres en su original. Escuche. ¿Sabe qué quiere decir pobre acá? Y alguien que no tiene. No, escuche. Significa mendigo. Escuche. Pordiosero. Mendicidad absoluta, pública y afligido. Lo peor de lo peor. ¡Wow! Ahora, esta condición no es solo económica. Quizá económicamente acá, no sé si tenemos alguno de esas características, pero no habla solamente, va más allá, trasciende. Más bien se refiere a la condición del alma y la vida integral del hombre. Alguien que está deshecho, que no tiene nada, que no le quedó ni para sobrevivir internamente. Porque hace un anuncio para todos. O sea, la mayoría de la gente no está en esa condición de pordiosero, de mendigo, pero sí espiritual y almáticamente. Hay gente que gime por un poco de cariño. Hay gente que gime por un poco de libertad, por salir de las cadenas. El día jueves, cuando estuvimos ahí en el reloj, estuve un rato en el puesto del reloj, estuvimos orando por uno de los que limpia vidrio ahí, que es un desecho humano. Usted lo ve, es un desecho humano. Es más, usted si lo ve le da ganas de pegarle con algo, porque viene y medio como que te ataca así. Y lo trajeron, y yo cuando lo tuve ahí cerca y lo vi bien de cerca, lo veo siempre en el auto, pero ese día lo tuve ahí al lado y cuando lo tuve al lado me dio una compasión el Señor. Me sentí un dolor por ver la condición de ese hombre, porque me puse a pensar, Señor, este no fue creado para esto. Alcoholizado, drogado, casi no puede ni caminar porque está pasado. Y cuando le empezamos a hablar del Señor con amor y con compasión, se puso a llorar y me decía, decirle a Dios que me perdone. Decirle a Dios que me perdone, y lloraba. Decirle a Dios que me perdone. Ni él se atrevía a hablar con Dios. Y me empezó a decir, mis hermanos conocen a Dios, mi hija va a la iglesia, yo soy un desastre. Y lloraba pidiendo ayuda. Él me rasgó el corazón. Pero Señor, este no es el diseño que vos tenés para este hombre, esta es la obra del diablo en este hombre. Y justo con el pastor Julián que estábamos ahí, nos trajimos una carga de orar todos los días por él y clamar, y cada vez que lo veamos le vamos a ir, lo vamos a orar hasta que el Señor lo saque.
porque Dios no tiene planes de que ese hombre viva así. Decía Julián, este va a ser como el gadareno. Después que el Señor lo libre, lo vamos a poner en el mismo lugar a repartir folletos de la iglesia. Y sí, claro. ¿Qué podemos hacer? Para testimonio. ¡Wow! Ahora, si yo le vuelvo a leer otra vez las características de ese pobre, encajan exactamente con ese muchacho, mendigo, pordiosero, mendicidad absoluta, pública, afligido, tal cual. Y a lo mejor alguno no está en la condición física o de apariencia, pero internamente se encuentra de esa manera. Es la condición de pobreza por vivir lejos de Dios a causa del pecado. De allí que los humanos viven vidas destrozadas. Los seres humanos viven vidas destrozadas, ultrajados emocionalmente. ¿Escuchó personas que se suicidan en nuestra ciudad? Usted sabe que no se publican más porque está prohibido. Pero siempre nos enteramos, se suicidó fulano, allá se suicidó aquel. Y Dios me hablaba de esto. ¿Usted cree que se suicidan porque no, sí, porque lo dejó la novia, se suicidó? No. Esa fue la última gotita que colmó la copa, ya estaba lleno. Siempre fue abandonado, siempre fue traicionado. El diablo lo maltrató toda la vida y ahora había encontrado a alguien a quien amar y era toda su ancla. Esa persona lo dejó y dice, ¿cómo se va a hacer? Hay tantas mujeres, por una mujer se va a suicidar. No se suicidó por la mujer. Es porque venía golpe tras golpe, tras golpe, tras golpe y encontró una ramita de donde agarrarse para no hundirse y se le quebró la ramita y se hundió. Pero no se suicidó porque la mujer lo dejó, porque la chica lo engañó. No. Es una seguidilla, es la obra del diablo en la vida de la gente. La gente no se suicida porque tuvo un problema. Es porque ese problema era la última gota que faltaba para colmar el vaso. Nosotros podemos evitar eso. Nosotros podemos evitar eso. Ahora, ellos ya venían destrozados, recibieron golpes, más heridas, más traumatismo, y eso los llevó a un desastre total. Ahora respire, porque hay buenas noticias para los que están deshechos. Hay buenas noticias para los que están deshechos. Una de las tareas que el Padre le asignó a Jesús fue sanar a los quebrantados de corazón. Diga conmigo, wow. A ver, la unción de perro, wow. Así dijo un pastor amigo, me agarró la unción del perro, wow. ¿Qué se entiende por alguien quebrantado de corazón? El término quebrantado significa, escuche, literalmente, triturado totalmente. Es alguien, ay, sí, me siento un poco mal. No, alguien que está destrozado. Es como cuando alguien dice, estoy destrozado. Otro significado es aplastado. Se refiere a alguien que lo han pisoteado y pasado por encima hasta aplastarlo. Otro significado más es hacer pedazos. ¿Escuchó esa expresión? Estoy hecho pedazos. Ese es alguien quebrantado de corazón. Escucha otro significado, desmenuzado. ¿Sabe qué se me vino a la cabeza cuando leí este término? El atún, en lata. Vio que viene el entero y el desmenuzado. ¿Cómo está el desmenuzado? Todo deshecho. Eso es quebrantado de corazón, desmenuzado, deshecho. Usted sabe que tenemos un Dios que vino a sanar. Yo me imaginaba el atún juntándose toda vez y haciéndose otra vez pescadito. Que Dios vino a sanar, qué loco, a los quebrantados de corazón, a los destrozados, a los pisoteados, a los deshechos. Él vino a sanar. Si tu corazón está quebrantado, hoy Jesús está aquí y ha sido enviado a eso. Dice, el Espíritu del Señor me ungió y me envió. Esa palabra enviar es la palabra apostoleo, enviado con una misión. ¿Cuál es la misión? Sanar a los quebrantados de corazón. ¿Por qué Él quiere sanar a los quebrantados de corazón? Porque no es compatible con el diseño original con el que Él creó al hombre. Si usted está padeciendo y eso no es compatible con el diseño original con el que Dios creó al hombre, tenga paz, porque el Señor fue ungido para liberarlo de donde usted está.
O sea, si tu corazón está quebrantado, hoy Jesús está aquí y fue enviado para sanar esos corazones. Quizás piense que ya no hay salida a tanta amargura, a tanto fracaso. El Señor está para deshacer las obras del diablo. Cristo está para deshacer las obras del diablo. Cristo está para deshacer las obras del diablo. Aleluya. El estado que puedas tener hoy no es lo que Dios planeó para vos, por eso está determinado a sanarlo. Otra de las tareas de Cristo es pregonar libertad a los cautivos. Nunca el hombre fue creado para ser prisionero de nadie. Cuando el hombre se encuentra prisionero, no es tan normal porque no fue creado para vivir en prisión. O sea, mire la palabra, San Juan 8:34. Jesús le respondió, 8:34 de San Juan: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, que dice, esclavo es del pecado. O sea, que el que peca libremente, que termina siendo esclavo del pecado. Entonces, ¿quiénes son los cautivos entonces? Se refiere a prisioneros de guerra. La palabra cautivo se refiere, ¿sabe a qué? A prisioneros de guerra. Cuando uno termina prisionero de guerra, cuando pierde la batalla, cuando el ejército contrario hace un avance y en vez de matar toma prisionero una cantidad de gente. ¿Y sabe qué hace con esos prisioneros? Los mete en un campo de concentración, donde ¿sabe qué? Son torturados, no le dan de comer, no hay asistencia sanitaria, o sea, viven como animales hasta que mueren. Estuve leyendo porque me interesó esto. Dios me habló de los campos de concentración naturales. No de aquella guerra, sino de la guerra del diablo contra Dios. Y Dios me decía, los campos de concentración están llenos y hasta hijos de Dios a veces hay ahí. Por eso dice que Él vino a abrir, a dar libertad a los cautivos. ¿Y sabe qué? Estaba leyendo en los campos de prisioneros, en los campos, se me fue, bueno, de concentración, gracias, de la Segunda Guerra Mundial. Los más grandes morían entre el 70 y el 80% de los prisioneros de abandono y de tortura. Yo me ponía a pensar, Señor, es lo que está pasando hoy. ¿Cuántos mueren hoy en los campos de concentración del diablo? Y a veces hasta tenemos algunas bajas de acá. ¿No se dio cuenta que por ahí alguno se desanima y queda mal y no se quiere arrepentir del pecado? Y cuando usted lo confronta, se manda a mudar y se entrega en el campo de concentración y el diablo lo tortura hasta que lo mata. Lo arruina. Pero Cristo vino para dar libertad a los cautivos, para romper las cadenas que te dejan cautivo. Los campos de concentración son terribles porque son puras torturas. Hermano, si usted está acá y se siente como que está en un campo de concentración, hoy la puerta de su cárcel será abierta. Hoy la puerta de su cárcel será abierta. El Evangelio no son palabras. Es poder de Dios para libertad. Es poder de Dios para salvación. El Evangelio no son palabras, por eso usted dice, ay, qué lindo no, porque hoy va a vivir la libertad. Hoy va a ser libre de lo que Dios por lo que Dios va a hacer. O sea, el Evangelio no son palabras, es un poder que te va a liberar. No pudo haber conocido, no puede ser que usted haya conocido el Evangelio y viva todavía prisionero. Y si todavía está, hoy tiene que ser libre. Hoy hay gente que todavía viene acá y todavía está con problema de demonio, todavía está con problema de vicio. Diga conmigo, hoy es la fecha. Diga conmigo, hoy es la fecha. Me vine con lluvia y hoy Dios va a hacer algo. O sea, hoy va a ser libre, hoy se van a romper las cadenas, hoy el Señor hace la obra, hay libertad. Denle un aplauso al Señor. Dios te hace libre. ¿Sabe cuál es el día más feliz para una persona que está presa? Imagínense que está usted un par de años detenido. A veces hay gente que está 7, 8, 12, 15 años. ¿Sabe qué espera? Lo único que espera una persona que está detenida, yo sé porque cuando íbamos a visitarlo a Ramoncito y otras veces íbamos a visitar muchas personas detenidas y te piden oración, nunca te piden por la tía, por la abuela, te piden por la libertad, por la libertad, por la libertad. ¿Por qué? Y porque es horrible estar ahí. Y el día más feliz de su vida es el día de la libertad. Es cuando le dice, te vas en libertad. Y vienen a dar la noticia. Y ese es el día
hoy va a ser el día más feliz de tu vida. Hoy hay noticias de libertad. No me entendió. Hoy hay noticias de libertad. Hoy hay noticias de libertad. Wow. Este es el día más feliz. O sea, yo creo que hoy va a ser tan fuerte que no vas a poder parar de compartirlo con alguien más. No vas a poder parar de compartirlo con alguien más. Ya no más campos de concentración, iglesia. Decir al que está al lado tuyo, ya no más campos de concentración. Cristo murió para perdonar nuestros pecados y para librarnos de esos lugares. También menciona que va a dar vista a los ciegos. ¿Y qué es eso? Los ciegos son tanto físicamente, pero también mentalmente, dice el diccionario. Cuando veas los ciegos, no solo físicos, la palabra del original se refiere a los ciegos físicos, pero ciegos mentales. ¿Qué es un ciego mental? Mire, San Juan capítulo 3, versículo 3. Dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver. ¿Qué condición es la persona de uno que no puede ver? O sea que el que no nace de nuevo, ¿cómo es? No puede ver lo sobrenatural. No puede ver el poder de Dios. No puede ver la maravilla de Dios. Está ciego. Pero el Señor vino para dar vista a los ciegos, para darte nuevo nacimiento, perdonar pecados, sacarte de la esclavitud, abrir la cárcel para que entres a la dimensión de lo milagroso, para que entres a la dimensión de la manifestación del poder de Dios a diario, para que entres en el tiempo de libertad que Él preparó en la cruz del Calvario. ¡Aleluya! ¡Uh-huh! Este es un día de milagros. ¡Hay victorias! Luego dice, para poner en libertad a los oprimidos por el diablo. Oprimidos es deshechos, desarmados, descolados, destruidos. Es como esa silla que usted se sienta y se hace así en cualquier momento del piso. Hay muchos que están como esa silla. Todavía usted lo ve entero, pero no se siente porque no aguanta. No sé cuánto tiempo más va a aguantar sin romperse. Hay muchos que están bastante descolados acá. Usted se arrima y dice, no me ponga más carga porque ya no doy más. Dice, esa es la palabra oprimido. Y dice que el Señor vino para dar libertad a los oprimidos por el diablo. Creo que no alcanza a entender porque a lo mejor todavía está en esa dimensión de la opresión. Pero cuando se vaya de este lugar usted se va a ir libre, porque Dios no vino solo a hablar esta mañana, vino a hacer. Dios no solamente vino a hablar, vino a hacer. Dios no solo vino a hablar, sino que vino a hacer. El Evangelio no son palabras, es el anuncio del año agradable del Señor. Lucas 4:19, el último versículo del pasaje inicial, decía que Él vino a sanar a los quebrantados de corazón, a poner en libertad a los oprimidos, a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a sanar a los oprimidos por el diablo, a predicar el año agradable del Señor. Este año es el tiempo de Dios. Diga conmigo, este es el tiempo de Dios. Usted puede vivir en la agenda de Dios o vivir en la agenda del diablo. Es algo que tenemos que determinar nosotros. O sea, pero usted no puede ser un hijo de Dios y vivir en la agenda del diablo, que el diablo le maneje la vida, que el diablo le maneje sus libertades, que el diablo le enchufe todas las maldiciones que quiere porque todavía no se ha arrepentido de algunas cosas. Se va a terminar, diga conmigo, se va a terminar. O sea, hemos sido llamados por Dios para recuperar lo que se había perdido desde el principio. Todo era en gran manera bueno. Diga, voy por ello. Diga conmigo, voy por ello. Lucas 19, 9 y 10 dice así la palabra del Señor. Jesús está en la casa de un hombre pecador, jefe de los publicanos. Y dice estas palabras del Señor. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿A qué vino el Señor? A buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué es lo que se perdió?
Todo lo que el hombre tenía en el Edén, que lo perdió a causa del pecado, el Señor vino a reflotarlo otra vez. ¿Sabe qué? Mire, cuenta la palabra de Dios una historia en el libro de Samuel cuando un profeta dice que estaban cortando árboles para hacer un lugar bueno, y un profeta tenía un hacha y estaba trabajando. Y dice que en un momento el hacha se le salió del cabo y el hierro se cayó en el río y se hundió. Entonces apareció el profeta mayor y le dice: Señor, dice, se me hundió el hacha, dice, y era prestada. ¿Sabe qué hizo el profeta mayor? Agarró un palo, escuche esto. ¿Dónde se cayó? Acá. Tiró un palo ahí, se hundió el palo y flotó el hierro. ¡Ah! ¿Cómo flota el hierro? Es lo mismo que yo te digo, esta mañana el Señor te va a librar. ¡Ah! Porque lo que él hace es así. No le vas a encontrar una explicación. Sí, pasa que yo justo esta mañana oré antes. Olvídate. El palo haciendo flotar el hierro. No es lo que vos podés hacer, no es lo que yo puedo hacer. Es lo que Él se determinó a hacer. Este es el año agradable del Señor. Era el momento para que eso suceda. Dios hizo coincidir, porque no se le cayó el hacha, sino cuando justamente el profeta maestro vino ahí. Ay, Señor, justo que está acá, mirá, se me cayó el hacha. ¿Y qué quiere que haga yo? No. Fíjate, ahora, ¿qué era? ¿La ocurrencia del profeta o la ocurrencia de Dios tirar un palo para que flote el hierro? ¿Sí? Decime, a ver. Era la ocurrencia de Dios. El hombre está conectado y hace lo que Dios le dice. Si no, el hierro no flota. Le decía a los hermanos estos días, ahí antes de entrar, esto que hicimos estos días, ¿ustedes se creen que fue mi idea? No me hubiera salido tan bien. Fue la idea de Dios. Porque cuando la idea es de Dios, la cosa funciona. ¿Usted se cree que esta palabra que yo le estoy diciendo es mía? Es palabra de Dios. Y si es palabra de Dios, funciona. ¿Y sabe qué? Yo no sé cuán difícil puede ser, cuán hondo se puede haber hundido tu hacha. Pero sé que si Dios tira un palo, tu hacha va a flotar. Dios va a recuperar lo que se había perdido. Dios va a recuperar lo que se había perdido. No te veo cara de contento, no sé por qué. ¿Qué te pasa? No sé qué te pasa, que no te veo cara de feliz. Es como que perdiste $1.000.000 y yo te digo, lo encontré. Y vos decís, gracias. Me da ganas de llevármelo, si me decís. Mi felicidad te da, me lo llevo de nuevo. Claro. Entonces, a ver, si vos no tenés ganas de cara de feliz, o sea, ni sé si Dios te va a bendecir esta mañana. Si le mando a este predicador que se desarma todo ahí arriba, le dice una verdad y no me la cree, me pego la vuelta, dijo el Señor. ¿Cuánto van a atrapar lo que Dios trajo para ustedes esta mañana? Diga conmigo, esta es una mañana especial. Diga conmigo, esta es una mañana especial. Hoy, por el poder de la palabra, se habilita el tiempo de Dios para que vos no vivas de palabras, sino de hechos. Hemos confesado tantas cosas y no pasaba nada, pero llegó la hora. Diga conmigo, llegó la hora. Yo quiero invitarle que